aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta solemnidad del Corpus Christi quiero empezar este comentario, esta meditación, con el título de una película que no tiene nada que ver con el Corpus Christi, una película ya de hace unos años, Lo que la verdad oculta. Porque en este día, en muchos sitios, con la mejor intención, se dicen verdades en torno a la Eucaristía, pero que ocultan la verdad más importante. Son verdades lo que se dice, pero detrás queda lo más importante que hay que decir. Por ejemplo, una verdad. Eucaristía es solidaridad. Eucaristía es caridad. Eucaristía es ayuda al prójimo. Y por eso, al menos en España, día del Corpus Christi, día de Caritas. Homilía de muchos sacerdotes, exhortar a la limosna para ayudar a las personas necesitadas. En una situación como la que vivimos, con tantas y tantas personas sin puestos de trabajo, bueno, pues eso es realmente urgentísimo. Esto es una verdad en torno al Corpus. Es una verdad en torno a la Eucaristía. Delante de nosotros debe de estar siempre aquella escena en la cual el Señor les decía a los apóstoles allí en la ribera del lago de Genesaret, en el monte de las bienaventuranzas: dadle vosotros de comer. Esto es una verdad que hay que tener en cuenta, pero no es la principal verdad, no lo es. Hay que ayudar a la gente. Es nuestro deber como católicos. En esas personas que sufren está el Señor. Jamás debemos perder esto de vista. Pero esta no es la principal verdad que hoy, día del Corpus, hay que recordar. Otra verdad que también es importante, que es auténtica, pero que no es la principal verdad, es la de considerar la Eucaristía como la ayuda, el consuelo que necesito, el pan que me alimenta, la fuerza que me sostiene. La Eucaristía es aquello sin lo cual es mucho más difícil vivir. Esto es verdad, y es una verdad que hay que insistir y que hay que proclamar, lo mismo que es verdad decir que Eucaristía significa caridad. Sin la Eucaristía no podemos vivir, necesitamos la Eucaristía para la lucha cotidiana. Y también en este tiempo de epidemia, esta verdad se ha puesto más de manifiesto, lo mismo que se ha puesto mucho más aún de manifiesto la necesidad de la caridad. Cuánto sufrimiento por parte de tantos católicos que no han podido acceder a la Santa Misa, ni siquiera a la comunión fuera de la misa. Leía el otro día que un sacerdote contaba que la primera misa que pudo celebrar era en Estados Unidos, después de la cuarentena, veía a muchos fieles llorar a la hora de comulgar. Efectivamente, sin la Eucaristía no podemos vivir. Esto es verdad. Pero ni siquiera esto es la principal verdad.
Porque si estas dos cosas que he dicho, y aún podría decir más, si estas dos cosas que he dicho fueran la principal verdad, Eucaristía es caridad y Eucaristía es ayuda para la lucha cotidiana, fuerza que necesitamos, se nos habría olvidado lo más importante. Porque lo más importante es que la Eucaristía es una persona. Esto es lo más importante. La Eucaristía no es una cosa. La Eucaristía no es una botella de agua que se da al sediento que ha atravesado un desierto. Mira que es importante la botella de agua, sobre todo cuando tienes sed. Y la Eucaristía no es un pedazo de pan que se da al hambriento como fruto de tu caridad y de tu compasión. Eso son cosas o motivaciones, pero no es lo más importante. Lo que nosotros recordamos hoy es que la Eucaristía es una persona, es Cristo. Esto es de verdad lo más importante. Es en esto en lo que tenemos que creer. Es por esto que nace esta solemnidad del Corpus Christi. Cuando en el contexto de la lucha contra el protestantismo, que a su vez estaba muy dividido, porque no es lo mismo los luteranos que los calvinistas, Lutero creía en la presencia real de la Eucaristía durante la misa y sostenía que terminada la misa, ese pan consagrado volvía a ser pan. Por eso no hay sagrarios en las iglesias luteranas. En cambio, los católicos decían, no, pero si una vez que se ha producido la transustanciación, no es que el Señor se escapa del pan cuando ha terminado la misa y el sacerdote ha dicho en latín, ite missa est, podéis ir en paz. Se queda allí. Toda la tradición de la Iglesia, pienso en aquel niño que llevaba la Eucaristía a los encarcelados durante las persecuciones de los emperadores romanos. Toda la tradición de la Iglesia es que la Eucaristía está en el pan y en el vino consagrados cuando la misa ha terminado. Sant Tarsicio tendría mucho que decir a Lutero si Lutero hubiera recordado la enseñanza de Sant Tarsicio. Y por eso los católicos salieron a la calle. Y curiosamente fue en lo que entonces era la zona europea de España, lo que se llamaban Flandes, los Países Bajos. Salieron a la calle haciendo la primera procesión del Corpus para decir, aquí está Dios, aquí está Cristo, aquí está Él. Cristo está en la Eucaristía, es una persona, es un corazón que late en el sagrario, es alguien y no es algo. Una vez, hace unos años, visitando a las monjas, a mis queridas amigas y maestras del monasterio de la Encarnación en Ávila, me contaron una anécdota que a ellas les había sucedido con las mujeres encarceladas de la cárcel que está también en esa misma ciudad. El capellán de prisión llevaba a pequeños grupos de esas mujeres encarceladas a visitar a las monjas de clausura, porque las monjas están también detrás de unas rejas, como las presas. Me contaba la Madre Carmen, la priora, que aquellas mujeres se quedaban muy asombradas. Nosotras que estamos en la cárcel porque hemos cometido delitos y en contra de nuestra voluntad. Ustedes no han cometido delitos y están también en una cárcel, detrás de unas rejas, sin poder salir de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ellas, las monjas, les decían a las presas, estamos aquí para acompañar a nuestro amor. Nuestro amor, aquel al que amamos por encima de todo, está encarcelado. Está metido en una cajita que llamamos sagrario. Y nosotras hemos hecho una opción por acompañarle a él. No estamos encarceladas, porque libremente hemos venido aquí. Estamos acompañando a aquel al que amamos por encima de todo. Eso es entender la Eucaristía. Cristo está ahí, Cristo está. Esto tiene que cambiar de raíz nuestra relación con la Eucaristía. Repito, es una persona.
No es algo, es alguien. Métete esto en la cabeza y en el corazón. No vuelvas nunca más a ir a comulgar pensando en lo que tú sacas en primer lugar. Porque estás manipulándole a él, aunque tus intenciones sean las mejores. Y aunque es verdad que lo necesites, y aunque es verdad que saques muchísimo, pero pregúntate, ¿qué necesita él? ¿Qué necesita él? Porque esta reflexión la he escuchado tan poco, incluso en estos que protestaban porque no podían ir a comulgar, estaban pensando en sí mismos, nunca en Jesús. Me escribía un franciscano de María de Barcelona, que sabiendo esto, él se pasaba por las tapias, por las paredes de su parroquia, el Remei, y se pasaba por allí cuando le permitían salir a la calle, porque ponía como excusa que iba a hacer la compra. Y la iglesia estaba cerrada, pero se quedaba detrás de las paredes donde él sabía que dentro estaba el Santísimo. Se quedaba detrás un ratito, allí quieto, a veces de rodillas, porque dentro estaba el amor de su alma. Dentro, separado por una pared, estaba Cristo en el cual él creía. La Eucaristía es una persona. Voy a la Eucaristía para estar con esa persona. ¿Porque le amo? ¿Porque le necesito? Sí, pero sobre todo porque él me ama mucho más que yo a él. Y porque él me necesita precisamente porque me ama mucho más que yo a él. La Eucaristía es una persona. No vuelvas a plantearte ir a comulgar en función de tus necesidades o en función de lo que diera la gente. Ahí está Jesús. Adora a Jesús, agradece a Jesús, vive como Jesús quiere que vivas. Y naturalmente, por amor a Jesús, por agradecimiento a Jesús, da limosna por Jesús, presente en la Eucaristía. Cristo es una persona, no es una cosa, ni es tampoco una motivación para ayudar a los pobres. Es mucho más que eso, es alguien con el cual tenemos la deuda mayor de agradecimiento que se pueda tener y por el cual queremos hacer todo, empezando por ayudar a los pobres. Que así sea.